No importa cuántos soldados y equipos pierda su ejército, el presidente ruso Vladimir Putin no detendrá sus ataques. Zaporilla es uno de sus principales objetivos desde el verano. Rusia no pudo tomar el territorio que Vladimir Putin quería en el asalto de verano, así que ahora tiene hasta finales de otoño para lanzar ataques importantes. El 20 de octubre hizo justo eso. Rusia lanzó un gran asalto mecanizado contra una aldea cerca de Zaporilla para aplastar las defensas ucranianas. No funcionó. El enorme asalto de Putin en Zaporilla se convirtió en un caos, dejando a Rusia enfrentando otra derrota inesperada. El 21 de octubre, el Kiev Post informó que Rusia intentó un gran asalto contra la aldea de Malatokmachka un día antes. Ese informe vino de funcionarios militares ucranianos, quienes dijeron que Ucrania actuó igual que ante otros asaltos mecanizados de Rusia recientes. Lo detuvo en seco. Rusia llevaba tiempo preparándose para tomar Malatokmachka. Su asalto estuvo bien organizado, y si Ucrania no hubiera estado preparada, podría haber sido suficiente para tomar la aldea. El ataque ruso fue en varias oleadas. La mayoría del 71º Regimiento de Fusileros Motorizados ruso, las tropas avanzaron desde Bobova y Novoprokopivka, según el Kiev Post. Esto indica que Rusia buscaba lanzar oleadas de asaltos y avanzar desde dos frentes, tal vez para lograr un movimiento de pinza contra Ucrania. Fuera cual fuera la intención, el asalto falló. Cada oleada rusa tenía de 5 a 8 vehículos blindados, según el Kiev Post. Esto es una vuelta al tipo para Rusia. En verano, cambió a tácticas de asalto basadas en pequeños grupos infiltrados en lugar de ataques mecanizados con vehículos blindados. RBC Ucrania reportó este cambio táctico en julio. Los grupos rusos solían ser de 3 o 4 soldados encargados de avanzar y entrar en posiciones ucranianas sin ser detectados. Se cree que las unidades mecanizadas eran demasiado grandes y los vehículos blindados blancos fáciles para drones y artillería de Ucrania. El Kiev Post indica que Rusia desplegó unas 26 unidades mecanizadas, incluyendo vehículos de combate de infantería, blindados y su Tigre. También conocido como el Tigre M, este vehículo puede transportar hasta 10 soldados y está armado tanto con un lanzagranadas como con una ametralladora ligera, informa Army Recognition. Alcanza una velocidad máxima de 77 a 87 millas por hora según el modelo y tiene un alcance de 621 millas. Todas especificaciones sólidas. Eso debería ser una buena opción para realizar un asalto a una aldea. Pero esas especificaciones no salvaron al Tigre ni a otros blindados rusos de las defensas ucranianas. Según el Kiev Post, Rusia habría lanzado de 3 a 5 oleadas, cada una con 5 a 8 vehículos. Esta táctica de oleadas fue usada por Rusia gran parte de la guerra antes de pasar a unidades más pequeñas. Las dos primeras oleadas son asaltos kamikaze para agotar la munición de Ucrania y dejarla vulnerable a las siguientes. La cantidad de vehículos disponibles en Rusia siempre limita estos asaltos en oleadas. Cuando esos vehículos se terminan, lo que ocurrirá salvo que Ucrania agote sus drones y municiones, el asalto falla. Ucrania lo sabía y estaba lista para lo que Rusia intentó en Malatokmachka. La 118ª Brigada Mecanizada Separada sorprendió a las fuerzas rusas al avanzar, y sus soldados dicen que respondieron rápido. Con artillería, drones FPV y otros vehículos aéreos no tripulados, los defensores de Ucrania atacaron posiciones rusas. Ucrania también imitó a Rusia al usar tanques T-70 y 2 soviéticos en combate. No se sabe si estos tanques provenían de los arsenales de Ucrania o si habían sido capturados a Rusia, pero Ucrania los utilizó con gran eficacia. Los T-72 combatieron a vehículos blindados e infantería rusa entre drones y explosiones de artillería. Además, había minas. Varios vehículos blindados rusos cayeron en explosivos al huir de drones que volaban sobre ellos. Para contrarrestar cualquier intento de Rusia de afirmar que el asalto a Malatokmachka fue más exitoso de lo que realmente fue, la 118ª Brigada publicó en Facebook un video de su respuesta al ataque. En poco más de 3 minutos, el video muestra varias técnicas que Ucrania usó para eliminar a los ocupantes rusos. Con música retumbante, el video muestra vehículos rusos atacados por drones FPV, dejando humo y metal destruido. Algunos de los vehículos lograron seguir avanzando después de ser alcanzados por primera vez, pero eso solo llevó a ataques posteriores por parte de más drones. En un video, se observa la vista de un dron FPV, mientras otro impacta un vehículo ruso. El vehículo no se detiene, así que el dron que graba la escena se acerca más. Finalmente, vemos que el vehículo tiene lo que parece ser alambre de púas atado,
lo que se ha llegado a conocer como una jaula de supervivencia. Las jaulas de supervivencia son blindajes improvisados que Rusia y Ucrania ponen en tanques y vehículos blindados. La idea es proporcionar blindaje para el blindaje. En una guerra donde drones y municiones antitanque atacan desde arriba los puntos débiles de los vehículos, la jaula de protección detona explosiones anticipadamente y absorbe la mayor parte del impacto, protegiendo al vehículo y permitiendo que avance. La jaula rusa detuvo el primer dron ucraniano, pero el segundo impactó directo en el costado del vehículo. Así continúa. En el video vemos repetidamente drones FPV grabando ataques o impactos en vehículos rusos. La situación en esta dirección está controlada. No se ha perdido ninguna posición, señala el texto del video. El Kiev Post citó a tropas ucranianas. El enemigo tuvo grandes bajas y se destruyeron personal y vehículos blindados. Estamos trabajando de manera coordinada y decidida. El asalto ruso no fue realmente un asalto, fue una masacre de máquinas de metal ante las que Rusia aún parece incapaz de defenderse de drones y armas ucranianas. Prensa Euromaidan informa. Las pérdidas son enormes. De las 26 unidades blindadas que Rusia desplegó, 22 fueron destruidas o perdidas en el contraataque ucraniano. Había 12 vehículos de combate de infantería 2 Tigres y 6 transportes blindados. Muchos de estos vehículos transportaban tropas, así que Rusia no solo perdió blindados en su fallido intento de tomar Mala-Tokmachka, también habrán perdido soldados, potencialmente docenas, aunque Ucrania no revela el alcance total de las bajas. Esta última victoria ucraniana llega en un momento clave por varias razones, y esa no es la menor. Rusia ha lanzado una nueva ofensiva en Zaporilla tras el rotundo fracaso de la ofensiva de verano. La ofensiva inició a finales del verano. El 18 de agosto, Alexander Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó que Rusia trasladó tropas de Sumy a Zaporilla. Eso ya era admitir el fracaso del verano. Rusia ha estado lanzando ataques en Sumy desde mayo con la intención de crear una zona de amortiguamiento destinada a proteger sus regiones fronterizas vulnerables. La ofensiva de Sumy fracasó. Rusia movió a varios sobrevivientes o reservas de esa región a otra zona de Ucrania, esperando mejores resultados. La reorganización se confirmó días después. Pero la ofensiva de verano rusa en Zaporilla igual fracasó. Aún así, el despliegue de tropas significó que Rusia estaba preparada para lanzar más asaltos en el otoño, que es precisamente lo que vimos el 20 de octubre. En septiembre, Sirski reportó que Rusia tenía ventaja de 3-1 en personal y equipo en la mayoría de Zaporilla. Esa ventaja equivale a 4 o 6 veces más soldados y equipo que Ucrania puede desplegar en ciertas zonas, dijo Sirski. Esta es la estrategia de Rusia. Vimos el impacto de su ventaja numérica en el asalto a Mala-Tokmachka. Rusia puede permitirse desplegar y perder muchas unidades mecanizadas porque cuenta con más y puede enviarlas en futuras oleadas. Por ahora, las tiene. En Zaporilla, el resultado depende de los drones y municiones ucranianos. La artillería rusa es vulnerable. La cuestión es si Rusia podrá superar esta vulnerabilidad solo por su número. Por ahora, la defensa sigue. A finales de verano, Rusia planeó ofensivas a gran escala en Zaporilla, pero Ucrania las detuvo antes de que iniciaran, según el Kiev Post. Rusia desvió tropas, incluidas marines de élite, a Donetsk, probablemente para avanzar hacia Pokrovsk. Los asaltos en Zaporilla se desaceleraron, aunque seguían siendo numerosos. El mes en que el ejército ruso intentó romper las líneas resultó en pocas ganancias territoriales, dijo Sirski en agosto pasado. Tal vez las ofensivas rusas de otoño son los asaltos previstos para verano. Ucrania resiste. Como mostró el 20 de octubre, tiene habilidad y poder de fuego suficientes para destruir los blindados rusos antes de que dañen las defensas ucranianas. Además de los blindados, Ucrania debe preocuparse por los drones en Zaporilla, que causan grandes problemas. El 22 de octubre, pocos días después del fallido asalto mecanizado ruso en Mala-Tokmachka, otra oleada de drones rusos de largo alcance atacó Zaporilla. Ucrania Inform fue de los primeros en informar sobre el ataque, indicando que 5 personas resultaron heridas durante el ataque ruso. Rusia no discrimina cuando se trata de las edades de los civiles ucranianos a los que ataca. La más joven tenía 21 años y la mayor 62. Las lesiones iniciales incluyeron heridas de metralla y envenenamiento por monóxido de carbono. Decimos iniciales porque el número real de heridos terminó siendo mucho peor. Horas después del informe de Ucrania Inform, Pravda actualizó que los heridos en Zaporilla subieron a 15. 3 niños se sumaron a la lista de víctimas de los drones de largo alcance de Rusia. 2 de esos niños son bebés, uno de 7 meses y el otro de 6 meses. El otro es un niño de 13 años.
Ya mencionamos que el asalto mecanizado en Malatokmachka muestra que Rusia retoma tácticas usadas antes del verano. Con estos ataques con drones, Rusia continúa haciendo lo que ha hecho desde el inicio de la guerra en Ucrania: aterrorizar a los civiles ucranianos. Acción sobre la violencia armada reporta cifras al 17 de octubre, reporta 10.309 incidentes que afectaron a civiles ucranianos y causaron 42.569 víctimas. De esas víctimas, 33.372 civiles han resultado heridos y 9.297 han muerto a causa de sus heridas. Las armas lanzadas desde el aire, como los drones que Rusia utilizó para atacar Zaporilla el 21 y 22 de octubre, han sido responsables del 29% de todas las muertes de civiles reportadas desde que Putin inició su invasión. Zaporilla es una de las 5 regiones más afectadas por ataques rusos a civiles, con 2.917 víctimas hasta el 17 de octubre. Este reciente ataque con drones suma 15 más y muestra que Rusia se desespera en Zaporilla. Ahora combina asaltos mecanizados que probablemente fracasen, perdiendo equipo valioso y soldados. Mediante una campaña coordinada de terror contra los civiles de la región, Rusia se está desesperando, y lo que estamos viendo ahora son sus intentos de compensar el rotundo fracaso que fue la ofensiva de verano del país contra Ucrania. Ya hemos hablado de este fracaso. No hemos destacado lo enorme que fue ese fracaso, ni cuánto daño le ha hecho a Rusia. El 2 de septiembre, el Consejo Atlántico publicó un artículo que resumía el impacto que tuvo en Rusia la fallida ofensiva de verano. Declara que este solo fracaso destruye el mito de la inevitable victoria rusa. Eso le va a doler a Putin. La idea de la ofensiva de verano en Zaporilla y otros lugares era que Rusia desatara una fuerza tan abrumadora que Ucrania no pudiera detenerla. Rusia avanzaría rápido y tomaría mucho territorio. Al finalizar todo, Putin podría negociar la paz con más influencia que nunca en la guerra. Mira cuánta tierra tomamos en verano. Putin pudo decir: den ese territorio a Rusia o tomaremos el resto de Ucrania. El mismo Putin estaba tan confiado en la ofensiva de verano que afirmó que hay razones para creer que podemos acabar con Ucrania desde marzo. El resultado de la ofensiva no fue el esperado por Putin. Como indica el Consejo Atlántico, el ejército ruso no ha conseguido avances ni capturar ciudades importantes. Rusia avanzó solo un 0.3% del territorio ucraniano en 3 meses de verano, y objetivos estratégicos como Pokrovsk en el este siguen bajo control ucraniano, según un informe de septiembre. No ha cambiado mucho al acercarse el final de octubre. Putin perdió toda esperanza de usar las ganancias de Rusia en verano para lograr la paz que buscaba. Para finales del verano, Putin tenía 210.000 bajas en 2025 y poco que mostrar a cambio. Puedes aprender más sobre lo devastadora que resultó ser esta ofensiva para Rusia en nuestro video que cubre la magnitud total de las pérdidas de Rusia en 2025. Todo esto nos lleva de regreso a Malatokmachka y los renovados ataques con drones en Zaporilla. Ucrania enfrenta a una Rusia que ya superó la desesperación. Al no haber logrado sus objetivos de verano, el país ahora está lanzando todo lo que le queda contra Ucrania antes. El frío invernal dificulta mucho los avances terrestres. El blindaje que Rusia desplegó en Malatokmachka probablemente era el que quería conservar, quizá para futuros asaltos tras el invierno. Ahora, gran parte de ese blindaje está calcinado en los campos y caminos alrededor de una aldea que Rusia no logró tomar. Sobre los drones es lo único que le queda a Rusia para dañar Zaporilla. Incapaz de ganar el terreno que desea, Rusia depende aún más de sus tácticas de terror. Según la Nueva Voz de Ucrania, en septiembre Rusia prioriza mejorar su posición táctica sobre lograr avances importantes en Zaporilla. Durante el otoño, el asalto a Malatokmachka probablemente juega un papel en esta estrategia ajustada. Es el tipo de asentamiento que Rusia podría usar como base para futuros asaltos o para operadores de drones. Mientras atacan el resto de Zaporilla, las fuerzas rusas buscan mejorar su posición táctica en el Oblast para evitar que los ucranianos transfieran reservas a otros frentes y con fines terroristas, como acercarse a la capital regional para atacarla con bombas aéreas KA-B, informó el medio entonces. Estas tácticas de terror buscan aparentar que Rusia está ganando, informó The Moscow Times el 21 de octubre. Putin insiste en que Ucrania ceda territorio, aunque sus fuerzas no logran capturarlo. El líder de Rusia está desconectado de la realidad en el terreno. El Moscow Times dice que incluso afirmó que las fuerzas ucranianas estaban retirándose a lo largo de toda la línea de contacto el 7 de octubre. Eso no está sucediendo.
O Putin no sabe que eso no está pasando, o quienes están más cerca de él están mintiendo. Eso da más contexto al asalto a Mala-Tokmachka. Rusia pudo haber enviado mucho blindaje contra el pueblo. Está intentando hacer realidad las ilusiones de Putin antes de que él lo sepa. Lo que dice no coincide con la situación real. El Moscow Times informa que Rusia concentra sus fuerzas en Zaporilla y Donetsk para lo que Putin considera el asalto final al Donbass. Avanzar en Zaporilla permitirá a Rusia enviar tropas a través de la frontera hacia el Donbass. Por eso Putin está enfocando su atención en la región. El problema de Rusia es que su ritmo actual de avance sugiere que este supuesto asalto final podría requerir años de combates antes de que el Donbass caiga finalmente. En cuanto a Ucrania, seguirá haciendo lo que hizo el 20 de octubre. La defensa de Mala-Tokmachka muestra que Ucrania sabe cómo atacar a Rusia y está lista para los nuevos asaltos mecanizados rusos. Ahora, Rusia seguirá atacando todo lo que pueda, desde objetivos militares hasta infraestructura civil, mientras intenta crear la impresión de un avance en Zaporizhia. Todo lo que Ucrania tiene que hacer es seguir defendiendo como lo hizo en Mala-Tokmachka, proporcionando pruebas a través de grabaciones de video en el camino. Y la narrativa de Putin sobre una victoria rusa inevitable se vendrá abajo. Si hay un país en el que Rusia ha podido confiar para un flujo constante de dinero durante la guerra en Ucrania, es China. Mientras las naciones occidentales sancionaban a Rusia y empezaban a alejarse del petróleo del país, China aprovechó la oportunidad para comprar más. El acuerdo permitió que China obtuviera más petróleo barato y Rusia siguiera financiando la guerra. Ahora, todo ha cambiado. El presidente chino, Xi Jinping, traicionó a Vladimir Putin al golpear fuertemente la maquinaria de guerra rusa. Este golpe no habría ocurrido sin Estados Unidos y sus sanciones. El 23 de octubre, el Telegraph reportó que empresas petroleras estatales chinas suspendieron todas las compras de petróleo ruso por mar. La palabra estatal revela todo sobre la participación de Xi en la decisión. El Partido Comunista de China, liderado por Xi, controla estas empresas, así que la suspensión de compras la habría decidido él. Actualmente, 4 de las principales petroleras chinas han suspendido sus compras. Sinopec, CNOOC Petrochina y Shenhua Oil tienen suspensiones temporales mientras esperan a ver qué depara el futuro. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué? Como dijimos antes, China se ha beneficiado mucho del acuerdo con Rusia desde la invasión de Ucrania por Putin. Ha comprado millones de barriles de petróleo gastando mucho menos que si los adquiriera con otros proveedores. Para que Xi prohibiera el transporte marítimo de petróleo, debió ocurrir algo grave. Y sucedió. Estados Unidos sancionó a 2 grandes petroleras rusas. La decisión de China de suspender sus compras de petróleo ruso se produce tras la implementación de sanciones por parte de Estados Unidos, que tienen como objetivo a Rosneft y Lukoil. Ambas compañías son la segunda y tercera energéticas más grandes de Rusia, solo detrás de Gazprom. Sobre los altos ingresos que obtienen sus dueños y el financiamiento bélico ruso, informa Al Jazeera. Ambas compañías exportan juntas unos 31 millones de barriles de crudo diarios, sumando cerca de 11.315 millones anuales. Eso representa el 70% de las exportaciones de crudo de Rusia, por lo que la decisión de Estados Unidos de enfocarse en estas compañías es muy inteligente. Rosneft y Lukoil son 2 de los pesos pesados de Rusia. Perder sus ventas será devastador para Putin y su maquinaria de guerra. Estados Unidos tomó la decisión tras las sanciones similares impuestas por el Reino Unido a esas 2 compañías, lo que sugiere que Occidente, en conjunto, está apuntando deliberadamente a las ventas de petróleo marítimo de Rusia. Al anunciarse las sanciones, Rusia sabía que algunos compradores se verían afectados. Pero China, el mayor importador de su petróleo marítimo, seguramente ese país tiene el poder económico para enfrentarse a las sanciones de Estados Unidos y seguir comprando a Rusia. Aparentemente no es así. Lo explicaremos después en el video. Ahora, sabiendo que Estados Unidos está detrás de la traición de Xi a Putin, surge la pregunta: ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué Estados Unidos eligió este momento para ir tras 2 de las mayores petroleras de Rusia? La respuesta es que todo es culpa de Putin. Hace apenas unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se estaba preparando para reunirse con Putin en Hungría en una cumbre que permitiría a ambos líderes discutir cómo avanzar en el proceso de paz de la guerra en Ucrania. Esa cumbre fue cancelada inesperadamente, y Trump declaró que no tiene interés en participar en una reunión inútil con Putin. El 22 de octubre, Trump amplió estos comentarios diciendo: «Cada vez que hablo con Vladimir tengo buenas conversaciones y luego no llegan a nada». Aquí se reflejan señales crecientes de frustración con Putin en la administración estadounidense. Esa frustración llegó al límite y las sanciones que causaron la traición de Xi a Putin son resultado directo. «Sentí que era el momento. Esperamos mucho», dijo Trump sobre las nuevas sanciones.
El presidente de Estados Unidos agregó que espera que el dolor que causen estas sanciones lleve a Putin de nuevo a la mesa de negociaciones. Y, aún más importante, que el líder ruso tenga una mentalidad productiva. Así que esto fue un castigo para Putin y es uno que ha conmocionado al Kremlin hasta lo más profundo. Según el Kiev Independiente, se detalló el alcance de las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos no solo ha apuntado a las principales empresas de Rosneft y Lukoil. 6 filiales de Lukoil y 28 empresas, bajo el nombre de Rosneft, han sido sancionadas por Estados Unidos. Lukoil Oeste en Siberia, subsidiaria de Lukoil, aporta cerca del 40% de su producción de hidrocarburos, según el medio. Las sanciones de Trump no son solo fachada. Estados Unidos investigó para implementar un paquete que cubre todos los frentes. Rusia solo se salva porque las sanciones no serán simultáneas. Eso según Timothy Ash, miembro de Chatham House, al Telegraph. Las sanciones durarán 4 semanas, dando a Rusia tiempo para pensar contramedidas. Pero aumentará el descuento que Rusia tiene que ofrecer a los clientes para que compren su petróleo. Y eso significa menores ingresos presupuestarios en un momento en que sus reservas ya se han agotado. Después de 3 años y medio de guerra, quizás China vuelva a beneficiarse de ese descuento en el futuro. Pero por ahora Xi ha traicionado a Putin, voluntariamente o no, ya que Estados Unidos finalmente ha mostrado suficiente fuerza como para que China se ponga de pie y preste atención. China no está especialmente contenta de tener que suspender sus compras de petróleo ruso transportado por mar. En su informe sobre las sanciones de Estados Unidos, Newsweek señala que China se opone a lo que está haciendo Estados Unidos y ha sugerido que las sanciones no tienen base en el derecho internacional. China también lamentó que las sanciones no fueran autorizadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Guo Hakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, hizo estos comentarios y agregó: el diálogo y la negociación son la única vía para resolver la crisis de Ucrania, no la coerción ni la presión. Guo podría tener razón, pero la legalidad es un tema complejo. La Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido explicó en noviembre de 2024 cómo funcionan las sanciones según el derecho internacional. El uso de sanciones estatales fuera del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas tiene una relación compleja con el derecho internacional. Dependiendo de las medidas adoptadas por un Estado, las sanciones podrían ser un ejercicio completamente legal de su soberanía o una posible violación ilegal del derecho internacional. La biblioteca dice que se requiere justificación. Estados Unidos podría enfrentar repercusiones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por su acción. ¿Cuánto poder tendría el Consejo para detener a Estados Unidos? Es algo que está en debate, suponiendo que el Consejo siquiera quiera involucrarse con estas nuevas sanciones. Las quejas de China no importan mucho, porque Estados Unidos logró que grandes empresas energéticas chinas dejaran de comprar petróleo ruso. Esto ya es malo para Putin y su guerra en Ucrania. Pero no solo China está traicionando a Rusia por presión de Estados Unidos. India también parece estar a punto de irse. Y si India sigue el ejemplo de China, 2 de los principales clientes de petróleo de Rusia afirman que dejarán de gastar miles de millones en su producto más valioso. El 22 de octubre, CNBC informó que India planea reducir sus compras de petróleo ruso tras nuevas sanciones de Estados Unidos. El propio Trump dice que ha recibido garantías del primer ministro indio, Narendra Modi, sobre esa decisión de alejarse del petróleo ruso. El presidente de Estados Unidos dijo a reporteros en el Air Force One: no va a comprar mucho petróleo de Rusia. Él desea que la guerra entre Rusia y Ucrania termine, igual que yo. Además, no comprarán mucho petróleo. Claro, hay una gran zanahoria al final de un palo, lo que motiva a la India a decidirse así. CNBC indica que Estados Unidos podría bajar el arancel del 50% al 15% sobre exportaciones indias a cambio de la decisión de la India. Estados Unidos muestra su poder financiero y le demuestra a Putin que puede lograr que quienes se benefician del petróleo ruso lo rechacen. Modi y Xi se benefician más que la mayoría. Ahora traicionan a Putin y Ucrania está feliz con la presión de Trump. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, usó su plataforma en X para elogiar las sanciones de Estados Unidos el 23 de octubre. Las nuevas sanciones de Estados Unidos a petroleras rusas muestran que prolongar la guerra y el terror tiene consecuencias. Este es un paso justo y merecido. Es precisamente la presión sobre Rusia lo que será efectivo para lograr la paz, y las sanciones son uno de sus componentes clave, afirmó Zelensky. Sus comentarios fueron respaldados por el enviado de sanciones de Ucrania, Vladislav Blasiuk, quien recurrió a Facebook para agregar: todo esto ahora está bajo sanciones. Esta decisión destaca por su complejidad y exhaustividad. La infraestructura es atacada como debe ser. Creo que esto tendrá un efecto rápido y significativo. Nadie querrá comprar petróleo de estos exportadores, ya que existirá el riesgo de sanciones secundarias por parte de Estados Unidos.
La reacción de Rusia ha sido menos efusiva. En privado, Putin debe estar absolutamente arrepentido, como si fuera por su obstinada negativa a ceder en sus demandas maximalistas para un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Eso llevó a Trump a decidir que cualquier reunión en este momento sería inútil. El presidente de Rusia pasó el año intentando manipular a Trump y a veces parecía lograrlo. Ahora, enfrenta una renovada presión económica mientras la guerra que él inició se acerca al final de su cuarto año. The Guardian informa que Putin intentó mostrar una actitud valiente ante todo esto. Él calificó las sanciones como un acto hostil que no hace nada para fortalecer las relaciones ruso-estadounidenses, en lo que parece un intento desesperado por convencer a Trump de que perjudicará a su propio país al ejercer tanta presión sobre Rusia. Putin animó a Trump a reflexionar sobre para quién está trabajando realmente su administración, en una medida bastante extraña. Eso fue acompañado por Putin haciendo una afirmación vaga de que las sanciones provocarían un aumento en los precios. Sobre lo que Rusia hará después, Putin es más claro. Ningún país que se respete actúa bajo presión. Esas palabras muestran que Putin no piensa detener su guerra contra Ucrania, y ahora incluso puede ser menos probable que se siente a negociar que antes. Putin habla en serio, o todo esto es solo fanfarronería, mientras Putin se apresura a encontrar una manera de convencer a Estados Unidos de que retroceda en medidas que, en el fondo, sabe que van a causar un daño serio. Habrá que esperar y ver. Otros comentaristas rusos han sido menos diplomáticos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Medvedev, lanzó las amenazas habituales cada vez que algo no favorece a Rusia. Estados Unidos es nuestro enemigo, y su pacificador ahora está totalmente en guerra con Rusia. Las decisiones son un acto de guerra contra Rusia y Trump ahora se alinea con Europa loca, rugió Medvedev tras las sanciones de Estados Unidos. Por supuesto, Medvedev existe para decir cosas que el propio Putin no diría, así que sus palabras son esencialmente los verdaderos sentimientos de Putin sobre ese asunto. Putin está entrando en pánico porque sabe que perder las compras de petróleo de China le va a doler. Esto nos lleva al impacto de la traición de China a Rusia por las nuevas sanciones de Estados Unidos. El impacto más claro es económico. China compraba tanto petróleo ruso que aportaba miles de millones de dólares a la economía de guerra de Putin. En 2024, China compró 6.259 millones de dólares en crudo ruso, según Trading Economics. Ese año también rompió el récord del mayor gasto de China en el producto principal de Rusia. Ese récord ya se había roto 2 veces antes, en 2023 y 2022. China gastó 607.000 millones de dólares en crudo ruso en 2023 y 584.000 millones en 2022. Y si hay alguna duda de que China estaba aprovechando que el petróleo ruso era más barato debido a la guerra, sus compras de crudo en 2021 ascendieron a poco más de 40.000 millones de dólares. Desde la invasión de Ucrania por Putin, China gasta unos 20.000 millones de dólares más al año en crudo ruso que antes de la guerra. China no está cancelando todas sus compras de petróleo ruso. Su decisión solo afecta a importaciones marítimas de petróleo, que según Reuters son 14 millones de barriles diarios. Otro artículo de Reuters señala que las importaciones totales de petróleo ruso por parte de China ascienden a 21 millones de barriles diarios. Por ahora, las importaciones terrestres no parecen verse afectadas por la decisión de China. Las matemáticas resultan bastante convenientes aquí, ya que revelan que 2/3 de las importaciones chinas de crudo ruso llegan por mar. Eso es lo que China está cortando. Además, nos ayuda a estimar el impacto financiero de la decisión de Xi en el esfuerzo bélico de Putin. Como vimos en las cifras compartidas anteriormente, China está gastando aproximadamente 60.000 millones de dólares al año en petróleo ruso. Si 2/3 de esas compras van a detenerse, esos son 40.000 millones de dólares en ingresos petroleros que Putin ya no podrá grabar para apoyar a su ejército o a su país en general. Esto no es una cantidad pequeña de dinero. Perder esa cantidad podría cambiar todo. Justo cuando ministros rusos advierten que Rusia está cerca de una recesión. Si sumas a la India a la ecuación, el daño para Rusia es realmente serio. Newsweek reporta que China ha gastado unos 230.000 millones de dólares en petróleo ruso desde febrero de 2022, junto con casi 160.000 millones comprados por India. La cifra de 230.000 millones de dólares varía respecto a Trading Economics, pero sigue siendo mucho dinero. Con India cortando el suministro de petróleo ruso, podría ser aún más permanente que China si logra el acuerdo arancelario que busca. Tienes una receta para el desastre, que empujará a Rusia al borde del precipicio, hacia un colapso económico total. Y no es solo el lado financiero del impacto comercial lo que le va a dar un golpe contundente a Putin. Esto es lo que implica para la relación China-Rusia en adelante. China siempre ha afirmado públicamente
que quiere ver una resolución pacífica a la guerra en Ucrania. China suele respaldar a Rusia con sus acciones. Las grandes compras de petróleo, que aportan miles de millones a Rusia, lo demuestran. Como reportó el Telegraph en septiembre, China ha vendido a Rusia componentes de doble uso para fabricar drones. Ingenieros chinos han colaborado con un fabricante de armas ruso sancionado para mejorar la eficacia de los drones de Putin. En la superficie, la relación entre Rusia y China parecía fuerte. Sin embargo, la realidad es que China ha estado aprovechándose de la posición débil de Rusia, especialmente cuando se trata de comprar el petróleo de Putin. No es casualidad que China aumentara sus compras de crudo ruso tras el inicio de la guerra en Ucrania. Las sanciones afectaron la industria petrolera rusa, forzando a Rusia a vender su petróleo más barato a países como China. China ha aprovechado los últimos 3 años la situación, sabiendo que podría desconectarse y dejar a Rusia en una posición precaria. China tiene todo el poder en esta alianza y con impulso de Estados Unidos lo acaba de ejercer. El petróleo acercó a Rusia y China, pero también genera un gran desequilibrio de poder que Putin quiere ignorar. El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, o Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, destacó este desequilibrio en un artículo del 2 de octubre. Señaló que China ha respaldado a Rusia durante tanto tiempo porque China y Rusia comparten algunas similitudes ideológicas. El desmantelamiento del poder occidental es una de ellas y probablemente la fuerza detrás de la relación. China siempre ha sido el socio dominante y al dejar de comprar petróleo, muestra lo subordinada que Rusia está ante China. Aunque importaciones y exportaciones han crecido, la relación económica entre Rusia y China sigue siendo muy asimétrica. El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea afirma que Rusia depende más de China en cada vez más categorías de productos. Pekín tiene poca exposición a insumos rusos, pero China probablemente seguiría comprando petróleo ruso si pudiera. Pero lo más probable es que no se moleste demasiado por verse obligada a hacerlo. Este acto muestra la creciente dependencia de Rusia de China como fuente de dinero, y Xi podría querer aprovecharlo aún más. Quizás una exigencia de descuentos aún mayores esté en el horizonte a cambio de que China reactive sus compras. Hay un argumento natural que China puede presentar aquí, ya que esos descuentos pueden cubrir el costo de enfurecer a Estados Unidos y exponerse a sanciones secundarias. China también sabe que es un socio comercial mucho más valioso para Estados Unidos de lo que Rusia jamás será. La oficina del representante comercial de Estados Unidos lo destaca. Dice que el comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y China totalizó 6.589 mil millones en 2024, el comercio con Rusia fue de solo 35 mil millones ese año. Esta enorme disparidad le da a China una gran cantidad de influencia que puede usar para renegociar y ponerse en una mejor posición con Estados Unidos en el futuro. Incluso si termina comprando petróleo ruso de nuevo, China tiene una situación de ganar-ganar aquí. Podría usar las sanciones de Estados Unidos y su respuesta a ellas como una forma de reabrir el diálogo con Estados Unidos sobre la guerra arancelaria que consume tanto a Estados Unidos como a China en este momento. Rusia quedaría rezagada si China toma esa decisión, o China podría reanudar la compra de petróleo ruso a un precio aún más bajo que nunca, porque sabe que su enorme fuerza económica será suficiente para poder renegociar con Estados Unidos en el futuro. En este escenario, Rusia obtiene algo de alivio a corto plazo, pero al final, potencialmente termina siendo abandonada por China en el futuro, y si no es abandonada, entonces se vuelve aún más sumisa de lo que ya es. Hay algunas salvedades. Como mencionamos antes, el comercio de petróleo entre China y Rusia no se va a detener por completo, ya que el transporte terrestre sigue siendo una opción. La restricción solo afecta al petróleo transportado por mar. El Telegraph indica que analistas sugieren que el corte chino es temporal y que Rusia y China podrían buscar una solución alternativa. Ese sería el mejor escenario para Putin, aunque también si hayan otra solución. Putin acaba de aprender la dura lección de que China está dispuesta a abandonar a Rusia a su suerte económica si se ejerce suficiente presión sobre Pekín. Putin necesita a Xi mucho más de lo que Xi necesita a Putin, y no hay nada que el presidente de Rusia pueda hacer para cambiar ese hecho. Cumple tu deber patriótico y asegúrate de que Rusia derrote a Ucrania. Ese es el mensaje propagandístico que el Kremlin ha difundido a quien quiera escuchar. Este sentido de deber es lo único que separa al ejército ruso del colapso. Y es uno que Rusia necesita mantener firme para tener alguna posibilidad de derrotar a Ucrania. Pero esa idea no se ha mantenido exactamente. El deber se ha ido por la ventana. El ejército de Rusia se está desmoronando en medio de la locura del frente, la escasez de equipo y sucesos que sugieren que los soldados supuestamente patrióticos de Rusia se están volviendo unos contra otros.
Y quizá la única prueba necesaria para demostrar eso, aunque habrá muchas más, es que los soldados rusos están disparando a sus propios compañeros. Estos no son casos aislados. Rusos disparándose entre sí ocurre con demasiada frecuencia para la comodidad de Vladimir Putin. Y es un problema que abarca desde los comandantes rusos dando las órdenes, hasta soldados rusos enloquecidos perdiendo la cabeza y matando a todos los que ven. En busca de escapar de la brutal guerra en Ucrania, uno de estos incidentes ocurrió recientemente. Euromaidan Press reporta que un recluta ruso disparó a sus compañeros en una base militar en la región de Moscú. El soldado logró su objetivo al matar a 2 personas y herir a otra. Para este soldado, huir de la base no era opción. Lo habrían atrapado y enfrentado a la dura justicia rusa. Así que, en lugar de intentar huir, escapó apuntándose el arma a sí mismo. Un disparo después, un tercer ruso estaba muerto. Este es el más reciente de varios incidentes similares que han afectado al ejército ruso. Casi un año antes, el recluta mató a 2 compañeros antes de suicidarse. Newsweek informó sobre una historia similar que ocurrió en la región de Zaporilla, en Ucrania. Esta vez, un exprisionero ruso apostado en las líneas del frente ejecutó un plan mucho más elaborado. Su nombre es Maxim Fedotchenko, y se esforzó al máximo por causar el mayor daño posible a su propia gente. Newsweek informa que el exprisionero lanzó una granada al refugio donde dormía su compañero. Después de la explosión, salió con un arma en la mano para disparar a cualquiera que hubiera sobrevivido a la explosión. Luego huyó y nadie sabe qué fue de él. ¿Por qué un exprisionero está sirviendo en las líneas del frente en Ucrania? Uno podría preguntarse. Este video cubre la locura del frente, y es una política aprobada por Putin la que llevó a Fedotchenko a estar en Ucrania en primer lugar, desesperado por reforzar sus fuerzas. Putin creó una nueva ley mediante la cual a los convictos rusos se les daba la opción de cumplir sus sentencias o luchar por Rusia en Ucrania. En enero, el Kiev Independiente informó que hasta 180.000 convictos rusos están ahora luchando en Ucrania, muchos de los cuales habrían sido condenados por crímenes violentos. Rusia considera lógico que criminales impredecibles sirvan en su ejército. La historia de Fedotchenko demuestra por qué no es así. Si no son los reclutas perdiendo la cabeza o criminales apuntando a sus compañeros en Rusia, los soldados deben preocuparse por las órdenes de sus propios comandantes. Se han reportado casos de soldados rusos asesinados por quienes los envían a la batalla, supuestamente por cobardía. En abril, el Kiev Independiente informó sobre uno de estos incidentes, señalando que la inteligencia militar de Ucrania había interceptado recientemente una llamada que sugería que un comandante ruso había dejado que su temperamento lo dominara. El comandante del batallón ordena al 55º: «Dispárenles, dispárenles», gritó el comandante durante la llamada. Saquen conclusiones sobre lo que debió haber pasado después. En julio, el Bloque Antiimperialista de Naciones, publicó un artículo señalando que esta llamada furiosa no fue un caso aislado. Indicó que soldados rusos matan a camaradas heridos con disparos en la cabeza o golpes de culata. Ucrania ha presenciado esto directamente mediante imágenes captadas por sus drones. Y estas ejecuciones de heridos parecen estar ocurriendo de manera sistemática, dice Bloque Antiimperialista de Naciones. La palabra sistemáticamente sugiere una cosa. Esta es una orden que debe haber venido del mando ruso. En un video, un ruso herido yace en una trinchera, moviendo brazos y cabeza. Otro soldado se le acerca, lo revisa y lo golpea 3 veces en la cabeza con la culata de un rifle. Luego pasa sobre el cuerpo y sigue. Informa Bloque Antiimperialista de Naciones. Parece que los soldados rusos heridos corren el riesgo de ser ejecutados o abandonados en lugar de recibir evacuación médica. Cumple con tu deber en Ucrania, clama Rusia. Morir en Ucrania a manos de sus propios compañeros parece ser la realidad, al menos para muchos de los soldados rusos. La prensa Euromaidan afirma que estos incidentes no son raros en el ejército ruso, sobre todo entre nuevos reclutas. La moral de los soldados está por los suelos, según informes de las tropas y sus familiares que así lo sugieren. Muchos son llevados a la desesperación por el acoso, la privación y una sensación constante de desesperanza en su situación. Muchos de los que están sirviendo en el frente o entrenando para ser enviados en el futuro, saben que es muy probable que mueran. Los jóvenes reclutas de Rusia no son ajenos a todo lo que está sucediendo en Ucrania. Ven imágenes del frente, aprenden de los soldados que regresan y saben lo que les espera en Ucrania, dice prensa Euromaidan. Muchos intentan huir, pero las nuevas leyes criminalizan hasta buscar en línea información considerada extremista.
etiqueta que también abarca críticas a la guerra. Quizás lo que Rusia está experimentando ahora es una crisis de moral que no ha logrado abordar y que está llegando a un punto crítico. No es que no hubiera señales de advertencia. Ya desde julio de 2023, soldados rusos capturados hablaban sobre los horrores abyectos a los que son sometidos al servir a su país y los efectos que estos horrores tienen en su psique. En ese mes, Cable News Network recibió un permiso poco común por parte de Ucrania para entrevistar a varios prisioneros rusos. El medio entrevistó a Anton, quien relató su experiencia en la brutal batalla de Bakhmut. Rusia perdió hasta 30,000 soldados en esa batalla, según la British Broadcasting Corporation, y Anton tuvo suerte de no ser uno de ellos. Relató cómo saltaron como conejos bajo morteros y bombas durante 3 días, mientras él y su compañero Slava solo intentaban sobrevivir. En un momento, lograron quedarse dormidos, solo para que un bombardeo ucraniano abriera un cráter en la entrada de su trinchera. Los dos corrieron, abriéndose paso entre cráteres y cuerpos destrozados. Finalmente, Anton y Slava encontraron su camino hacia otra trinchera. La seguridad no duró mucho. Los soldados ucranianos los seguían. Lanzaron 2 granadas a la trinchera, y Anton solo sobrevivió por lo profunda que era la zanja. Estuvo en silencio un rato y luego regresaron los ucranianos. Pensé que era el final, dice Anton a Cable News Network. Puse el rifle en modo de tiro único y pensé que me iba a disparar a mí mismo. Pero no pude. Anton era uno más de los soldados convictos de Rusia. Su experiencia en el frente ejemplifica por qué la moral rusa es tan baja, que muchos en el ejército del país están apuntando sus armas contra sus propios compañeros, y si no es contra sus compañeros, se apuntan a sí mismos. Anton no apretó el gatillo, pero su desesperación era tal que lo habría hecho, lo que lo dice todo. Eso es lo que se necesita saber sobre el estado psicológico de un soldado ruso durante las batallas más brutales a las que Putin los somete. Otros soldados rusos están mucho más dispuestos a hacerse daño a sí mismos si eso significa escapar de los horrores de la guerra. En septiembre, el Centro de Análisis de Políticas Europeas, o Centro de Análisis de Políticas Europeas, escribió que hay una tendencia creciente entre los soldados rusos a cometer actos de autolesión para escapar de sus deberes. Estos soldados no son reclutas obligados a ir a la batalla por primera vez. Centro de Análisis de Políticas Europeas afirma que la creciente epidemia de autolesiones involucra a algunos de los soldados más élite de Rusia, mientras huyen de la guerra y buscan la compensación que consideran justa. Uno de esos fraudes involucró a 35 altos funcionarios oficiales y soldados rusos. Según Centro de Análisis de Políticas Europeas, en conjunto, esos soldados podían recibir $24 millones en pagos estatales si eran enviados de regreso a casa tras ser heridos en cumplimiento del deber. Uno de los estafadores, el coronel de la Guardia Artem Gorodilov, supuestamente ordenó a sus soldados que le dispararan 4 veces, con instrucciones expresas de evitar los órganos vitales. Así podría regresar a casa con su dinero. 2 cosas quedan claras con esta historia. Incluso los soldados de élite rusos quieren volver a casa, y les importa más el dinero que el deber patriótico que Putin intenta inculcarles. ¿Realmente sorprende que estos soldados en el frente estén perdiendo la razón? Las historias sobre comandantes rusos ordenando la ejecución de sus propios hombres y el asesinato sistemático de los heridos mencionados anteriormente son señales de un ejército que está arraigado en una cultura de brutalidad. Y para más pruebas de eso, considera esta otra historia increíble de las líneas del frente. El 17 de octubre, el Telegraph informó que los soldados rusos que desobedecen las órdenes de avanzar suicidamente en territorio ucraniano están siendo esposados a árboles y dejados ahí para morir. El medio informa sobre un video que muestra cómo 4 soldados rusos fueron dejados a este destino, abandonados sin comida ni agua por sus supuestos compañeros. Solo podían esperar que los soldados ucranianos los encontraran antes de que murieran de hambre o deshidratación. Esos soldados no estaban en Ucrania para pelear. No realmente. Eran carne de cañón enviada para absorber balas ucranianas y lo sabían. A sus comandantes les importaba tan poco su existencia que preferían dejar que esos soldados murieran de manera tortuosa antes que darles cualquier oportunidad de evitar el combate. El ejército ruso muestra brutalidad constante en Ucrania, cometiendo numerosos crímenes de guerra. No debería sorprender que esa misma brutalidad se dirija hacia cualquier soldado ruso que se atreva a dar siquiera el más mínimo paso fuera de la línea. A estas alturas, las grietas en la maquinaria de guerra rusa son claras y las historias de su disfunción militar continúan. Miles de soldados rusos han muerto en Ucrania. Sin embargo, muchos sobrevivientes no muestran respeto por los muertos. En cambio, como informa la prensa Euromaidán, a menudo saquean los cuerpos de sus camaradas muertos tan pronto como se presenta la oportunidad. El medio dice que los soldados que Rusia despliega a menudo son enviados al combate con suministros limitados. La escasez de equipo ha llegado a niveles absurdos.
afirma la prensa Euromaidán. Muchos de los soldados de Rusia a menudo son enviados a la batalla sin el equipo más básico, como botas y chalecos protectores. Cuando un soldado muere, ¿quién se queda con su equipo? Sus compañeros suelen abalanzarse como buitres. En un ejemplo que comparte Euromaidan Press, ha estado circulando un video de un soldado ruso arrancándole el casco y el chaleco a uno de sus compañeros muertos. El soldado parece alegre saqueando. Incluso agradece sarcásticamente a su compañero caído por el equipo. ¿Podría esto ser señal de una mente quebrada? Un soldado que está tan insensibilizado ante los horrores de la guerra y la brutalidad de sus comandantes, que ha perdido de vista cualquier valor que la vida de sus compañeros pudiera haber tenido? ¿O es el caso de un soldado que oculta su desesperación tras una fachada insensible? ¿Por qué sabe que su país lo envió a luchar mal preparado y con pocas probabilidades de sobrevivir? Aún así, los soldados rusos saquean los cuerpos de sus muertos para recoger lo que su propio ejército no les da. A veces el saqueo es planeado y se une al asesinato de compañeros, como se dijo antes en el video. En abril, el Kiev Post informó sobre un incidente en el que la organización ucraniana Quiero Vivir interceptó una llamada desde el frente. Quiero Vivir ofrece a los soldados rusos formas de rendirse y entregarse a Ucrania, además de documentar algunos de los graves sucesos de la guerra. En la llamada interceptada, un soldado ruso se identifica como 500 refiriéndose a otro soldado. Este es un término de jerga militar que significa que el soldado desobedeció órdenes. Y en el ejército ruso solo puede haber una consecuencia para eso. Ya le quitamos sus cosas, aunque era un 200, dijo otro soldado, dando a entender que pensaba que el soldado que desobedeció las órdenes había sido asesinado. Debió ser asesinado o baleado, afirma otro soldado en su declaración. Tan franco que muestra que Rusia suele matar a quien desobedece órdenes. Otro soldado agrega que el soldado 500 está esperando ser extraído, lo que lleva al soldado que inició la conversación a comentar: necesita que le disparen, necesita ser vigilado y que le disparen. De nuevo, el saqueo de los muertos en este incidente es evidente para todos. Claro, al final hubo confusión sobre el destino del soldado, pero sus compañeros ya le habían robado todo lo que pudieron antes siquiera de enterarse de su destino. Cuando hubo indicios de que sobrevivió, su supuesto compañero dijo que debían fusilarlo. Esto es disfunción militar a un nivel insano, pero de nuevo, no debería sorprendernos, incluso dejando de lado la desesperación de los soldados que buscan equipo solo para sobrevivir. La propia Rusia está dando el ejemplo de que lo que es de uno puede ser tomado por otro. El 30 de julio, la British Broadcasting Corporation publicó un artículo que reveló que el Estado ruso roba el dinero prometido a sus soldados. El medio cuenta la historia de un soldado llamado Nikita Kursa, quien decidió luchar en la guerra contra Ucrania porque sabía que pagaban bien. Eso demuestra que la propaganda del Kremlin sobre el patriotismo es mentira. La mayoría de los soldados rusos están ahí por el sueldo. ¿Cómo no estarlo? En algunas regiones, los $62.500 que se le ofrecen a un soldado por su primer año de servicio, más una cantidad similar en compensación si resulta herido, es un 600% más que el salario promedio nacional, según la British Broadcasting Corporation. Al volver de combatir, Kursa se emborrachó tras discutir con su esposa y decidió llevarse su dinero en una bolsa de plástico para comprarse un departamento. Intentó conducir, pero fue detenido por agentes de policía. Eso parece razonable. Kursa estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. En lugar de arrestarlo, los oficiales discutieron si debían obligar a Kursa a sobornarlos con su bolsa de dinero. No lo hagamos. Él acaba de volver de la guerra, un oficial dijo. Cállate. El otro respondió. ¿Sabes cuánto dinero es ese? El contraargumento fue tan convincente que Kursa entregó casi $32.000 en efectivo a la policía, perdiendo casi la mitad de su salario de la guerra en Ucrania. El sistema ruso, que le había prometido que viviría como parte de la élite del país cuando regresara, en cambio le robó. Igual que los soldados rusos roban de los cuerpos de sus compañeros muertos. Kursa terminó de vuelta donde empezó, luchando en el ejército de Putin para ganar algo de dinero. Sobre la gran escasez de equipo en Rusia, esas carencias ya son muy generalizadas. Euromaidan Press informa que los soldados rusos ahora están luchando con armas y municiones que datan de la Segunda Guerra Mundial. Las carencias superan el equipo personal. Un video del 225, Regimiento de Asalto de Ucrania, muestra que hallaron detonadores alemanes de la Segunda Guerra Mundial en un depósito ruso capturado, informa Outlook. El canal de YouTube de The Sun comparte un video que parece probar esta afirmación. En él, las imágenes revelan armas y municiones alemanas de la era nazi que Ucrania ha recuperado del campo de batalla. The Outlook dice que soldados rusos desesperados irrumpen en museos para tomar armas nazis antiguas y usarlas contra Ucrania. Pues espera un segundo.
armas nazis. Esto viene del ejército dirigido por Putin, quien ha afirmado muchas veces en el pasado que una de las razones para invadir Ucrania era el supuesto auge del fascismo dentro del país. Los seguidores de los verdugos nazis, sin importar su nombre actual, están condenados, declaró Putin en enero de 2024, y añadió que el régimen en Kiev glorifica a los cómplices de Hitler y las SS. Sin embargo, son los soldados de Putin quienes, según informes, están buscando armamento de la era nazi. Ahora volvamos a los tipos de soldados rusos que iniciaron este video cubriendo la locura en el frente de Rusia. Los reclutas. Los reclutas de Rusia han sido incorporados a su ejército. Sin embargo, no deben participar en combates durante sus 12 meses de servicio obligatorio. Los reclutas no reciben salario, ni deben ir a zonas de combate o salir de Rusia salvo que firmen un contrato. Como en otros aspectos de la guerra en Ucrania, Rusia rompe sus propias reglas. Radio Europa Libre, Radio Libertad o Radio Free Europe, Ason Radio Liberty, informó sobre una de esas maneras. En mayo, afirmó que Rusia ofrece contratos a sus reclutas para servir en Ucrania solo 4 meses después de ser reclutados. Algunos se inscriben voluntariamente. Algunos, según el medio, son obligados a firmar, lo que solo aumenta la desesperanza que afecta gravemente la moral rusa. Un recluta que tal vez antes soportaba su servicio militar porque no tendría que pelear y después podría regresar a casa. En cambio, se enfrenta a la posibilidad de ser obligado a participar en una pelea en la que no quiere estar. Alejandro, uno de los reclutas, habló sobre la calidad del entrenamiento recibido. En cuanto al entrenamiento, hicimos práctica de tiro un par de veces y eso fue todo. No hubo ningún entrenamiento especial. Alejandro contó a Radio Free Europe, FASA Radio Liberty, que lo enviaron a Bryansk a cavar trincheras durante su servicio militar. Cuando los soldados ucranianos contraatacaron cerca de Kursk, Alejandro, el recluta, terminó en el frente. Oficiales superiores le ordenaron a él y a otros reclutas avanzar al frente. Detrás de ellos había una segunda línea de defensa, compuesta por soldados profesionales reales que tenían un equipo mucho mejor. Rusia iba a usar a estos reclutas como carne de cañón. Alejandro concluye su relato con una historia que se ha vuelto demasiado familiar. Una vez estuvimos bajo fuego varias horas. Nos enviaron a una misión de reconocimiento y después salieron las Fuerzas Armadas ucranianas. No podíamos regresar corriendo. Nuestra gente nos dispararía por revelar la ubicación. Nos tumbamos y esperamos horas. La parte más importante de esta cita es clara. Nuestra propia gente nos dispararía. A estas alturas, es evidente que Alejandro probablemente está diciendo la verdad. Hay demasiada evidencia de que Rusia hace precisamente eso solo en este video. Y esto, al final, es lo que realmente es el ejército ruso. Antes temido como una de las fuerzas militares más poderosas, el ejército ruso se ha desmoronado por completo. Ahora, son soldados que desconocen si la bala que los mate será de un ucraniano o de un compañero. Rusia acaba de entrar en una situación de alerta roja. Vladimir Putin, su líder cada vez más desesperado, busca una salida. Su país está sumido en el pánico, sus ciudades están ardiendo y su economía se está desmoronando. Esto se debe a que Ucrania está atacando la infraestructura rusa. Quedándose sin opciones, el presidente ruso acaba de tomar una de las decisiones más grandes y audaces de la guerra hasta ahora. Una decisión que tendrá implicaciones duraderas, de una u otra manera, pero también una decisión que muestra lo desesperada que se está volviendo la situación para el Kremlin. El 22 de octubre, el ejército ruso anunció que estaba llamando a reservistas de todo el país para defender su infraestructura en territorio nacional. El vicealmirante Vladimir Smolyansky, subjefe de la Dirección Principal de Organización y Movilización del Estado Mayor General Ruso, también conocido como el jefe de la Oficina de Reclutamiento de Rusia, anunció la noticia en un discurso televisado. Y hay mucho que se puede aprender de lo que dijo. El vicealmirante comenzó diciendo lo siguiente: con el fin de aumentar el nivel de seguridad de la infraestructura crítica y otras instalaciones vitales para el bienestar de los ciudadanos, se ha tomado la decisión de involucrar a los ciudadanos más preparados y patriotas en la implementación de medidas para proteger instalaciones civiles en lo profundo del territorio ruso. Esto ya revela mucho. Primero, es una señal de que Rusia está realmente desesperada, porque nunca haría este tipo de anuncio, a menos que realmente fuera necesario. Putin y sus funcionarios del Kremlin han fingido optimismo ante el público desde hace tiempo, usando sus típicos trucos de mentiras, propaganda y manipulación para crear una imagen. Que la guerra va bien, que Rusia está en el camino hacia la victoria, que la economía ha resistido el asalto de las sanciones occidentales y que las fuerzas ucranianas están contra las cuerdas mientras las tropas rusas ganan terreno día tras día. El resto del mundo conoce la verdad, pero dentro de Rusia, donde gran parte de la población recibe sus noticias a través de canales de televisión y periódicos estatales,
es relativamente fácil para el Kremlin controlar lo que la gente cree y hace todo lo posible por encubrir las duras realidades del conflicto, ocultando los hechos siempre que puede y como puede. Ahora, los líderes rusos han admitido abiertamente que las cosas no salen como planearon. Están informando al público que los ataques de Ucrania a su propia infraestructura se están volviendo demasiado peligrosos y que las defensas existentes simplemente no son suficientes para detener los ataques con drones de Kiev. Necesitan más ayuda, y como el ejército ya está demasiado ocupado luchando en las líneas del frente de Ucrania, están recurriendo a los reservistas para que se pongan las botas y defiendan su patria de futuros ataques ucranianos. Eso nos lleva a la segunda lección de las palabras del vicealmirante ruso. Los ataques de Ucrania funcionan. Desde hace meses, Ucrania realiza un asalto aéreo estratégico y sistemático contra la infraestructura clave en la frontera y regiones de Rusia, prestando especial atención a los lugares relacionados con la energía y el combustible. Las refinerías de petróleo, los tanques de almacenamiento de combustible y los oleoductos han sido volados y borrados del mapa por los ataques de precisión de Ucrania, con explosiones resonando y densas nubes de humo llenando el aire. Incendios han arrasado por las noches, con enormes llamas que iluminan el cielo, mientras galones de combustible se consumen en minutos. Por sí solos, ataques individuales como este quizá no signifiquen mucho en el panorama general, pero al sumarlos, sus efectos han impactado enormemente la economía y la maquinaria de guerra de Rusia. Una gran crisis de combustible se extiende por Rusia, afectando varias regiones y ciudades importantes, donde la gente paga precios altos y hace largas filas para cargar gasolina. Varias estaciones de combustible en las regiones afectadas han reducido el servicio, limitado operaciones o cerrado por la escasez, mientras que las que aún están abiertas se ven obligadas a imponer límites estrictos de compra y otras restricciones para evitar que la crisis empeore. Ucrania no muestra señales de detener sus ataques y Rusia hasta ahora ha hecho un trabajo patético defendiéndose. Por lo tanto, parece que la única opción que queda es llamar a los reservistas y asignarles la tarea de vigilar los oleoductos, fábricas y refinerías que aún siguen en pie. El vicealmirante Smolyansky continúa explicando que los reservistas primero tendrán que someterse a un entrenamiento especial antes de ser desplegados para vigilar los lugares de infraestructura importantes. Un proyecto de ley aclara los propósitos para los cuales se utilizan los reservistas, previendo la posibilidad de enviarlos a campamentos de entrenamiento especial para proteger la infraestructura vital, energía, transporte, refinerías de petróleo y otras infraestructuras solo en su región. Como explica el oficial, el Ministerio de Defensa ruso está preparando un nuevo proyecto de ley. Según autoridades, esta ley permitirá que reservistas protejan infraestructura como centros de transporte y refinerías en sus regiones y dentro de Rusia. El Kremlin parecía sumamente ansioso por transmitir que esto no era similar a una movilización nacional. Los reservistas están en una categoría distinta a los soldados contratados que combaten en el frente. El vicealmirante continúa explicando este punto. En particular, me gustaría señalar que es importante no confundir a los reservistas con los soldados contratados, el personal militar activo. Los reservistas pueden combinar la reserva con su trabajo principal, a diferencia de los soldados contratados. Los reservistas no son personal militar y tienen todos los derechos de los civiles. Los reservistas son ciudadanos que sirvieron en Fuerzas Armadas u otras agencias de seguridad y que voluntariamente firman un contrato para estar en la reserva. Así que, si lo que dice el vicealmirante es cierto, estos reservistas serán más como una Guardia Nacional de medio tiempo. Se les permitirá seguir con sus vidas, trabajar en sus empleos habituales y mantenerse conectados con sus familias mientras sirven, conservando todos los derechos de un civil ruso. Pero también tendrán que dedicar su tiempo, energía y experiencia militar a defender lugares de alto valor de los ataques ucranianos. El vicealmirante luego insistió en este punto, afirmando específicamente que la nueva ley de reclutamiento no debe verse como ningún tipo de movilización, y que la movilización ni siquiera se está considerando en este momento. El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Defensa ruso, no afecta a todos ni facilita su reclutamiento para operaciones militares especiales o despliegues fuera del país. Además, no se está hablando de movilización. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que no se puede confiar en las palabras de los funcionarios del Kremlin. Son maestros de la mentira y la propaganda, y tienen un historial comprobado de decir una cosa y luego hacer otra. Por lo tanto, es muy posible que, a pesar de las afirmaciones del vicealmirante, esto sea en realidad parte de una estrategia más grande. Eso podría eventualmente resultar en una movilización a gran escala. De unos 2 millones de reservistas rusos, la mayoría han firmado contratos, pero no suelen estar obligados a servir. Y aunque el vicealmirante
afirmó que los reservistas solo serán llamados para defender sus territorios y no participarán en operaciones militares especiales. Zonas como Donetsk, Lugansk y otras regiones ocupadas de Ucrania, declaraciones oficiales reafirmaron que no serán enviados a estas áreas ni fuera de Rusia. No obstante, por la flexibilidad previa de Moscú con sus reglas, persisten dudas sobre si esa política cambiará en el futuro. En última instancia, enviando a algunos o incluso a todos estos llamados reservistas directamente a los territorios de primera línea. Hay algunas pruebas que respaldan esta posibilidad. No sería la primera vez que Rusia miente sobre sus verdaderas intenciones. De hecho, como mencioné antes, el régimen de Putin ha hecho un hábito de decir una cosa y hacer lo contrario. Y la historia reciente está llena de ejemplos de esto. En varias ocasiones, cuando habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo, Putin supuestamente mostró disposición para terminar la guerra y habló abiertamente sobre negociar algún tipo de alto el fuego o acuerdo de paz, solo para bombardear Ucrania con ataques de drones y misiles sin precedentes 1 o 2 días después. Antes de la guerra, funcionarios del Kremlin insistieron en que no habría conflicto, que el resto del mundo estaba mintiendo y generando miedo, y que Rusia no tenía planes de enviar tropas a la región de Donbass. Vladimir Chisov, por ejemplo, el ex embajador ruso ante la Unión Europea, dijo en enero de 2022, pocos días antes de que comenzara la invasión, que Rusia no tiene planes de invadir ni Ucrania ni ningún otro país. Es un farol creado no en Rusia, sino en esos países que ahora están difundiendo este mensaje histérico por toda Europa y el mundo. Que Rusia llame a la guerra Operación Militar Especial es otra página del mismo manual. Consiste en transformar el lenguaje en un arma, usando palabras precisas para introducir ideas sutilmente y revelar la verdad al final. En una fecha mucho más tardía, el mismo escenario podría estar repitiéndose una vez más. Primero, el Kremlin podría introducir suavemente esta idea de que los reservistas tomen las armas voluntariamente para defender sus regiones. Luego, 1 o 2 meses después, podría hacer un segundo anuncio, revelando que algunos de esos valientes reservistas están en camino al frente de batalla. La segunda prueba que respalda esta posibilidad es que el vicealmirante parece ansioso por enfatizar que no fue una movilización. En su discurso, mencionó repetidamente el concepto de que los reservistas eran completamente diferentes de los soldados contratados, que estaban ahí únicamente de manera voluntaria y que habían firmado contratos para servir a su país. Parecía desesperado por transmitir el mensaje de que todo esto era justo y razonable, que nadie estaba siendo obligado a servir, y que los involucrados solo serían destinados a lugares dentro de la Federación Rusa y en ningún otro lugar. Por supuesto, puede que haya sido completamente honesto y directo en lo que dijo, pero normalmente, cuando alguien, especialmente un funcionario del Kremlin, sigue repitiendo y enfatizando las mismas ideas una y otra vez, es porque tiene algo que ocultar. Están desesperados por transmitir una versión específica de la historia para que la gente no haga demasiadas preguntas o empiece a tener demasiadas dudas. Y eso puede ser exactamente lo que está pasando aquí. No hay manera de saberlo con certeza, por ahora. El vicealmirante tenía órdenes estrictas de enfatizar puntos clave y anticipar preocupaciones del público. Solo el tiempo dirá por qué el Kremlin tenía tantas ganas de presentar su anuncio de una manera tan específica. Sin embargo, muchos analistas no se extrañarían si estos reservistas participan pronto en asaltos en Pokros u otros puntos del frente. No olvides que, según Vladimir Putin, toda Ucrania es parte de Rusia y debería considerarse dentro de la Federación Rusa. Eso es exactamente lo que dijo Putin a principios de este año, cuando habló con los asistentes al Foro Económico Internacional de San Petersburgo el 20 de junio. He dicho muchas veces que considero a los pueblos ruso y ucraniano como un solo pueblo. En este sentido, toda Ucrania es nuestra. Tenemos una regla antigua. Donde pise un soldado ruso, eso es nuestro. Entonces, el nuevo proyecto de ley supuestamente establece que los reservistas solo serán desplegados en lugares dentro de Rusia. Pero Putin afirma que toda Ucrania es técnicamente parte de Rusia. Así que es fácil ver cómo todo este plan de reservistas podría ser tergiversado para parecerse más a una movilización a gran escala. Y la tercera razón para respaldar eso se puede resumir en una sola palabra: dinero. No hay duda de eso. La economía rusa está en caída libre. El país pudo amortiguar parcialmente el impacto de las sanciones occidentales y el enorme costo de financiar la guerra. En los primeros años, por la planificación y acciones inteligentes del Kremlin, como reunir una gran reserva financiera, fortaleciendo vínculos comerciales con India y China, y disminuyendo la dependencia de Rusia de importaciones y tecnología occidental. Aunque la inflación y las altas tasas de interés siguen afectando la economía. Ahora, al acercarse el 4º aniversario del conflicto,
Rusia siente toda la presión. Las sanciones han aislado gradualmente a bancos, empresas y élites rusas de viajes, comercio e intercambio internacional. El valor del rublo ruso se ha vuelto inestable. La inflación y las tasas de interés están por las nubes. La recesión es inevitable. Los ataques de Ucrania a sitios de combustible e infraestructura petrolera han aumentado y agravado rápidamente los problemas financieros del Kremlin. En respuesta, Rusia por fin está intentando encontrar formas de recortar gastos donde sea posible. Se niega a detener la guerra y, en muchos sentidos, ni siquiera puede permitírselo, ya que gran parte de su dinero ahora está atado al complejo militar industrial. Parece interesada en recortar áreas de gasto excesivo, y el reclutamiento probablemente sea una de ellas. Incluso tras sufrir enormes bajas, algunas estimaciones indican que las pérdidas totales de Rusia podrían superar los 14 millones. Con casi medio millón de soldados muertos, el Kremlin sigue reclutando, sumando miles de nuevos soldados cada mes, pero ha recurrido a medidas más desesperadas y costosas para mantener esos números, ofreciendo grandes incentivos en efectivo para atraer a los ciudadanos a alistarse. Un informe de RE Rusia a principios de año halló que Rusia gastó poco más de 2 billones de rublos, 246 mil millones de dólares en mano de obra en el primer semestre de 2025. Incluyó 400 mil millones de rublos en bonos para nuevos reclutas, 860 mil millones en pagos a soldados activos en Ucrania y más de 750 mil millones en compensación a familias de muertos y heridos. Si las tasas no cambian, será hasta finales de 2025. Rusia habrá gastado más de 4 billones de rublos, unos 50 mil millones de dólares solo en reclutar tropas, pagar salarios y compensar a familiares. Eso equivale al 2% de todo el Producto Interno Bruto de Rusia y casi al 10% del presupuesto federal de este año. Es una cantidad extraordinaria de dinero. Con informes que muestran que Rusia gasta 2.000 millones de rublos, 24 millones de dólares diarios solo en bonos de firma para nuevos soldados, es evidente que este sistema es insostenible. Así que, en lugar de seguir desembolsando cantidades extravagantes de dinero para llevar nuevos soldados al campo de batalla, con muchos de ellos probablemente siendo asesinados o heridos antes de siquiera tener la oportunidad de causar algún tipo de impacto, los líderes de Rusia pueden sentir que es mucho más rentable hacer buen uso de su gran cantidad de reservistas. Todo lo que tienen que hacer es encontrar algún tipo de vacío legal que les dé el poder de desplegar reservistas en Ucrania. Y esta nueva ley de reclutamiento podría hacer precisamente eso. Según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos, Instituto para el Estudio de la Guerra recientemente compartió un análisis de las acciones legislativas del Kremlin titulado Advertencia. El Kremlin se está preparando para movilizar reservistas de manera continua para luchar en Ucrania por primera vez. El Instituto para el Estudio de la Guerra señala en su informe que los sistemas de reclutamiento en Rusia están perdiendo eficacia y resultan muy costosos para el Kremlin. El método principal de Rusia para atraer mano de obra con incentivos financieros y precios altos está perdiendo fuerza y muestra rendimientos decrecientes desde octubre de 2025. Las oficinas de reclutamiento militar rusas no logran aumentar el reclutamiento pese a subir los pagos, una táctica que funcionó en 2023 y 2024. El método actual del Kremlin para atraer voluntarios ya tenía problemas financieros desde inicios de 2025. Como resultado, el instituto afirma que Rusia ha estado acumulando su reserva estratégica desde hace algún tiempo. Una fuente interna rusa, que ha dado informes precisos sobre cambios en el mando militar, afirmó el 21 de septiembre que cerca de 292,000 personas firmaron contratos con el Ministerio de Defensa y algunos reclutas se unen a la reserva estratégica. La nueva enmienda al proyecto de ley, adoptada el 13 de octubre, puede proporcionar el mecanismo legal para activar elementos de esta reserva. El Instituto para el Estudio de la Guerra continúa compartiendo su opinión de que es probable que el Kremlin utilice esta nueva enmienda a la ley para desplegar reservistas activos en combate más rápidamente de lo que era posible antes. Bajo el mecanismo anterior, eso requería una declaración formal de guerra o una orden de movilización. Este método podría ayudar a Rusia a generar fuerzas de forma más económica, ahorrando dinero en bonos de firma y otros costos de reclutamiento, lo que podría brindar un pequeño respiro a la tambaleante economía del país. El Instituto para el Estudio de la Guerra advierte que este enfoque podría volverse contra Putin si gran parte del público ruso detecta las mentiras y lo comprende. Reservistas son enviados a la fuerza a Ucrania contra su voluntad. El Kremlin probablemente gastará mucho en convencer a los rusos de que los reservistas enviados a Ucrania fueron voluntarios. El servicio militar obligatorio
sigue siendo poco atractivo y polémico. Putin podría enfrentar más riesgos políticos internos si el Kremlin no convence al pueblo ruso de que los reservistas que murieron en Ucrania fueron voluntarios. En resumen, el Kremlin camina por una cuerda floja peligrosa con esta decisión, incluso si solo planea usar reservistas para defender territorios rusos. Por el momento, es un plan que podría resultar inútil, ya que Ucrania ya demostró que puede evadir defensas rusas con drones y misiles, y seguirá atacando la infraestructura petrolera del Kremlin, los centros de transporte y otros lugares importantes en las próximas semanas y meses. Más tropas rusas en esos lugares y sus alrededores no serán suficientes para salvarlos. De hecho, solo provocará más bajas evitables y aún mayores pérdidas para el país. Sin embargo, si Rusia tiene planes más grandes e intenta enviar estas tropas de reserva hasta Ucrania, puede que tenga que enfrentarse a un público cada vez más enojado e indignado, muchos de los cuales ya están hartos de la guerra y ansiosos por verla terminar. Ahora, aprende más sobre cómo el resentimiento, la disidencia e incluso la rebelión están comenzando a surgir en las regiones rusas en este video, que muestra cómo algunos de los pueblos indígenas de Rusia están empezando a contraatacar a Moscú de más de una manera. O bien, para ver más de cerca lo que está sucediendo dentro de los muros del Kremlin, mira este video que explora cómo la paranoia de Putin ha provocado una purga sin precedentes de funcionarios rusos y ha puesto al presidente en la posición más precaria de toda su carrera. Por último, suscríbete a nuestro canal y activa notificaciones para recibir primero las noticias y desarrollos más importantes sobre la guerra Rusia-Ucrania y otros conflictos mundiales. Mundo.